Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a nuestro servicio domingo por la noche. Nosotros vamos a disfrutar este tiempo juntos estudiando la palabra de Dios. Lo mejor que nosotros tenemos para hacer hoy es entrar en las Escrituras y dejar que Dios obre en nuestro corazón. Ojalá que tú estás orando durante este tiempo. Dios, enséñame algo esta noche, algo que yo puedo aprender, algo que yo puedo aplicar en mi vida y algo que yo puedo compartir con otros para hacerle gran bendición. Hermanos, nosotros domingo por la noche estamos aprendiendo sobre estas 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia. Y hemos aprendido y tocado ya unos 4 o 5 iglesias donde hemos visto lo que Dios, el mensaje que Jesús quería para ellos por medio de Juan, que fue y lo escribió y lo mandó para estas iglesias. No solamente fue para el mensajero, el pastor de la iglesia, pero fue para la iglesia completa, compartiendo con ellos cosas positivas, compartiendo con ellos cosas negativas que tienen que obrar y Dios tiene que hablarle a ellos fuerte. Y esta noche seguimos con estas iglesias y el propósito es nosotros estudiarla, aplicarla a nuestra vida personal, como si esta carta fue escrito a nosotros y a nuestra iglesia, aunque sabemos que Jesús la escribió para estas iglesias, 7 iglesias específicas, pero quiero que nosotros la veamos en una manera para nosotros también. Quizás este mensaje es para Iglesia Bautista Nueva Vida. Quizás nosotros como iglesias hemos caído en dificultades como estas iglesias que estamos hablando. Y es posible que en nuestra vida personal nosotros hemos caído en tribulación o en problemas como estamos viendo aquí en estas iglesias. Vamos a empezar las 7 iglesias de Apocalipsis y el texto de hoy estamos en capítulo 3. Ya hemos visto unos cuantos en capítulo 2 y ahora vamos a seguir y terminar los últimos 3 iglesias. Fueron 4 iglesias en capítulo 2 y ahora terminamos capítulo 3 con las 3 iglesias que nos quedan para después cumplir con las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a entrar, leer capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, donde encontramos la iglesia de Sardis. Y después vamos a orar, entregar este tiempo al Señor y poder después estudiarla un poquito más y ver cómo esta iglesia aplica para nosotros esta noche. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues que de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Ahora que nosotros entramos a
a esta iglesia de Sardis. Señor, que podemos ver las bendiciones que tú tienes para nosotros en esta noche. Y pido, Señor, que sea de gran bendición a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero repasar rápidamente cómo hacemos cada servicio y dar los nombres de las iglesias y dar un poco lo que describe esa iglesia para nosotros recordar. Tenemos la iglesia de Efeso. Recuerda, la iglesia de Efeso perdieron su primer amor. Después tuvimos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna sufrió persecución. Tenemos la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo necesitaba arrepentimiento. La iglesia de Tiatira tenía esa falsa profetisa. Y ahora nosotros tenemos la iglesia de Sardis, que es la iglesia que está dormida. Y vamos a hablar sobre qué significa eso. Después tenemos la iglesia de Filadelfia, perseverado pacientemente. Y después Laodicea, una fe tibia. Cuando pensamos sobre la iglesia de Sardis, vamos a dar unos detalles sobre eso, pero vamos a entrar en versículo 1 de capítulo 3 y vamos a estudiar y ver lo que Jesús le dice a Juan, y Juan escribió en esta visión que Jesús le dio para estas iglesias. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice con nombre ahí, la iglesia de Sardis. Siempre la iglesia es dado el nombre de la ciudad. Y dice Jesús, al ángel, que Jesús, el mensaje a Juan, y Juan al mensajero de la iglesia. Y después dice, déjame dar unos detalles de la iglesia de Sardis para que podamos conocer un poquito más sobre esta iglesia. Obviamente la iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis fue una ciudad de prosperidad. Tenía mucho dinero este lugar. Fue una iglesia o una ciudad importante para Grecia. Pero la iglesia de Sardis, una cosa que tenía mal para ellos, el propósito que Jesús tenía que escribir esta carta a ellos fue porque la iglesia estaba muerta espiritualmente. Cuando hablamos de la iglesia estar muerta, no estamos hablando físicamente que ellos físicamente estaban muertos y que se estaban muriendo por una razón u otra, no. Lo que Jesús está diciendo es que espiritualmente su relación con el Señor no estaba presente, estaba muerta espiritualmente. Y eso que el Señor quería decirle a ellos. Ellos tenían la verdad, ellos tenían la palabra de Dios, ellos conocían la verdad del Señor, pero no lo practicaban. No practicaban lo que ellos conocían, lo que ellos ya tenían, esa verdad no lo estaban practicando. Había algunos en la iglesia creciendo espiritualmente, pero después había una parte de la iglesia que estaba muerta. Hermanos, igual a las otras iglesias que ya nosotros hemos hablado, que a veces había una porción de la iglesia que estaban sirviendo al Señor, después había otra parte de la iglesia que no estaban. Y así vemos esta iglesia de Sardis otra vez. Una parte estaba sirviendo a Dios y una parte estaba muerta espiritualmente. Había algunos en la iglesia que estaban alabando al Señor y fue una ciudad vieja, más una ciudad defendida, que habían personas que defendían esta iglesia. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Y porque tenía mucho dinero, tenía personas protegiendo su ciudad. Y eso es la razón que ellos fueron conocidos.
Ahora, vamos a regresar otra vez a capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y ahora nosotros vemos, como siempre en las cartas, una descripción de Jesús. Y aquí cuando Jesús habla a la iglesia de Sardis, la descripción que da es esta: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es una descripción de Jesús. Demostraba su poder, su carácter. Vemos aquí en esta descripción que vemos 2 veces el número 7. Sabemos que ese número significa perfección o significa completo. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto fue difícil para ver qué significa o qué son los 7 espíritus de Dios. Y es posible que él mencionó y quería mencionar que como 7 es el número perfecto, estaba hablando del Espíritu Santo y cómo él era perfecto. Es posible que Jesús está hablando de 7 ángeles, los 7 espíritus de Dios que estaban con Dios en el trono. O también es posible que esos 7 espíritus significa otra cosa. Y me llevó a Isaías capítulo 11. Y quiero compartir algo que tiene que ver con 7. En Isaías capítulo 11, versículo 2. Quiero que vayan ya un momento para que vean este versículo. Isaías 11, 2. Dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová. Y ahora vemos los 7 espíritus. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y no buscará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ahí en versículo 2 nosotros vemos 7 espíritus. Y es posible que cuando Jesús está dando una descripción de Él, de su poder, de su carácter, está hablando de esos 7 espíritus que vemos aquí en versículo 2. Eso tiene que ver con esto, o el Espíritu Santo, o 7 espíritus que estaban con Él. Yo creo que en estudiando no estamos seguros. Es posible que quizás no vi algo que es más en detalle, pero te presento esas 3 diferentes posibilidades sobre los 7 espíritus. Y él sigue diciendo, y las 7 estrellas dice esto. Otra vez vemos el número 7, el número de perfección, el número de completo. Y ahora sabemos según capítulo 1 del versículo 20 de Apocalipsis, vemos que las estrellas son los ángeles de estas iglesias. Y por eso él dice, y las 7 estrellas, 7 mensajeros, 7 pastores, los que están en liderazgo en estas 7 iglesias. Y ahora dice esto, ahora que Jesús da su descripción de él mismo, ahora empieza diciendo estos detalles. Él empieza como empieza en cada carta de cada iglesia. Yo, Jesús, conozco tus obras. No hay nada que ninguna iglesia, ni Iglesia Bautista Nueva Vida, ni nosotros como cristianos podemos esconder de Dios. Y por eso Jesús dice, yo, Jesús, conozco tus obras, tus acciones, tu servicio, quizás las obras que no agrada a Dios,
las cosas que ellos tenían escondido. Jesús dice, mira, yo conozco tus obras. Y ahora Él nos da una de esas obras que Él conoce. Dice, que tienes nombre. O en otra palabra, que tienes una reputación sobre ellos. Eso significa que otras personas piensan de ellos. Que tienes nombre de que vives. Otras personas mirando a la iglesia, su reputación entre la ciudad de Sardis fue que la iglesia estaba viva. Por fuera la iglesia se veía como era una iglesia viva, una iglesia que servía al Señor, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que estaba activa, una iglesia que estaba haciendo las cosas que agradan a Dios. Por fuera se veía así. Y por eso Jesús dice que tienes nombre de que vives, y ahora dice, y estás muerto. Otros piensan, otros ven a la iglesia de Sardis y dice que ellos están con vida espiritualmente. Y Jesús dice, mira, yo conozco tus obras, yo sé qué está pasando en la iglesia, más yo sé qué está pasando en su corazón. Y aunque otros piensan que tú vives, aunque otros piensan que todo está bien espiritualmente, realmente cuando yo miro a tu corazón, lo que yo veo es algo muerto. Por eso dice, y estás muerto. Su corazón está lejos de Dios. Hay una palabra cuando yo pienso sobre una persona muerta espiritualmente, yo pienso sobre la palabra apatía. Es una persona que viene a la iglesia, se siente, escuchan el mensaje, pero no hay nada, no quieren a practicar, no quieren a obedecer, ni quieren estar en la iglesia, solamente están ahí para cumplir su requisito, para que el pastor no le llame a su casa, para que nadie le pregunte dónde está. Ellos vienen aunque no quieren venir, se sientan en la iglesia, cumplen con su propósito y se van, pero realmente dentro de ellos están muerto espiritualmente, y esa es la persona, es la iglesia que Jesús está hablando aquí en Sardis. Aunque aparecían bien, estaban muertos. Hermanos, una iglesia muerta, no hay persecución, no hay tribulaciones espirituales, Dios no está obrando en ello, no van a tener problemas porque están muertos. Sabemos que cuando llegó esta carta a la iglesia de Sardis, estaban en prosperidad, no solamente la iglesia, pero también la nación o la ciudad de ellos. Y muchas veces en prosperidad se olvidan de Dios. Hermanos, cuando las cosas están bien en nuestra vida y tenemos suficiente dinero y el carro está corriendo y la familia está bien y tengo todo que necesito en este momento, hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos del Señor. Y cuando hay prosperidad, no necesitamos a Dios porque tenemos todo. Así pasaba la iglesia de Sardis. Si recuerda, así estaba la nación de Israel. Ellos también cuando estaban en su tierra prometida y llegaban a tiempo de prosperidad, ellos iban a sus ídolos y se olvidaron de Dios en medio de su prosperidad porque tenían todo lo que necesitaban. Aquí en Sardis, la ciudad de Sardis, ellos fueron el primer pueblo que se inventaron el dinero. Está hablando de los centavos, 5 centavos, un penny, una peseta. El dinero moderna que nosotros conocemos hoy empezó en esta ciudad, la ciudad de Sardis.
Era un lugar rico y ellos empezaron a construir o a inventarse el dinero para que la gente la tenga. Y ahí, de este dinero que tenía antes, que fueron algo pequeño y diferente, ahí empezaron a hacer los chavitos que nosotros conocemos hoy en día. En la nación de Sardes, la ciudad de Sardes, había un grande templo donde adoraban a su ídolo específico allá. Se llamaba Cibele, algo así. El ídolo, el dios de ellos, ahí en Sardes. Y ellos tenían un templo tan grande para su dios, su ídolo. El templo tan grande que decían que había columnas de 60 pies. Imagínate este templo, este edificio de este ídolo que ellos adoraban, este dios falso, columnas en este edificio de 60 pies. Y dice que la columna, cada columna era de 6 pies de anchura. Puede imaginar en su mente la grandeza de este templo, y fueron conocidos por ese templo también. Pero hermanos, cuando nosotros pensamos de esta palabra que Jesús dice, tienes nombre de que vives y están muertos. Quiero hacer una aplicación para nosotros en esta noche. ¿Cómo es nuestra reputación sobre nuestra vida espiritual? Hermanos, quiero que tú pienses sobre tu vida espiritual en este momento, pero ¿qué otros cuando te ven a ti, qué ellos piensan de ti? Hay muchos que cuando tú entras en la iglesia, ellos ven a ti y dicen, wow, está vestida bien, habla bien, tiene palabras espirituales que salen de su boca y todo de afuera parece bien. Pero ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Qué está pasando en su corazón? Lo que está dentro de ti, en su corazón, es igual de lo que sale de afuera de ti. O podemos decir, lo que está fuera de ti, lo que tú practicas, lo que tú hablas, sus obras, es igual de lo que está dentro de ti, en su corazón. O quizás hay una diferencia entre los dos. Las personas en la iglesia piensan que tú estás viva espiritualmente, pero realmente dentro de ti, su corazón, estás lejos de Dios, está en pecado, no está viviendo para el Señor, no desea cosas espirituales, tiene apatía en su vida. Hermanos, es un tiempo que tú tienes que examinar su vida en esta noche, en este tiempo, y preguntar, ¿lo que yo estoy haciendo por fuera combina con lo que está dentro de mí? ¿Es igual o hay una diferencia? Hermanos, no sea como esta iglesia de Sardis, donde otros decían que había vida en su vida, pero Dios dice, no hay vida, hay muerte, porque dentro de ellos están muertos espiritualmente. Y es posible que hay personas en nuestra iglesia así. Hay muchos cristianos viviendo dos vidas. Hay cristianos que viven una vida espiritual, una vida en la iglesia, pero el momento que ellos se van para su hogar, son una persona diferente. Y están viviendo dos vidas. Es posible que tú conoces una persona así. Dios conoce quién tú realmente es. Tú puedes engañar a otros, tú puedes engañar hasta personas en su familia, tú puedes engañar a su iglesia, pero hermanos, una persona que tú no puedes engañar es el Señor Jesucristo, y Él conoce tu corazón y Él sabe si tú estás viva o muerta en esta noche. Hermanos, cuando la iglesia está muerta, cuando la iglesia no hay vida en la iglesia, pues no hay contestaciones de peticiones. Cuando la iglesia está muerta, Dios no bendice la iglesia.
Cuando la iglesia está muerta, no ve crecimiento en la iglesia y los hermanos empiezan a irse poco a poco hasta solamente se queda el pastor de la iglesia solo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba muerta y poco a poco se murieron espiritualmente, se fueron y no hay nadie más en la iglesia. Satanás no tiene que atacar una iglesia muerta porque ya están muertos. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra iglesia. Tenemos que siempre examinarnos a ver si estamos en el camino, pero para la muerte. Tenemos que examinar, Iglesia Bautista Nueva Vida, ¿nosotros estamos muertos espiritualmente o estamos en ese camino para esa muerte? Estamos algunos vivos, algunos muertos, pero más muertos que vivos y poco a poco estamos en ese camino a la muerte completamente. Tenemos que preguntar eso en mi vida personal. Tenemos que preguntarlo en nuestra familia, a ver si la familia está muerta espiritualmente. Y tenemos que ver en la iglesia si estamos muertos espiritualmente. Ahora mira lo que Dios pide de ellos en versículo 2. Jesús dice, ser vigilante. En otra palabra, examinar o proteger y mejorar lo que tiene, ser vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía no ha llegado la muerte, están para morir, quizás están en ese camino. Y Jesús está diciendo, mejora las cosas que aún haces bien. Es posible que todavía hay esperanza para ello. Y Jesús dice, mira, aunque está en el camino, están para morir. Hay esperanza en su iglesia. Hay esperanza y hay personas que sí quieren hacer lo correcto y lo bien. Y vamos a enfocarnos en eso. Aunque la iglesia estaba muerta, todavía había esperanza. Dios no le está dejando, aunque están en ese camino, aunque algunos ya están muertos, Dios no se ha ido de la iglesia porque todavía hay un grupo que quieren hacer bien para el Señor. Y ahora dice en versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aunque había obras, no era lo que Dios esperaba de ellos. No eran obras perfectas que estaban delante de Dios. No había un corazón cuando practicaban sus obras. Lo hacían porque tenían que hacerlo. Ellos empezaban algo, pero nunca lo terminaban. Y por eso Jesús dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos, igual a esta iglesia que Jesús dice hay esperanza para ellos. Siempre hay esperanza por la persona, por la iglesia que está muerta. Jesús tiene el poder para resucitar la persona, para resucitar la iglesia que está muerta. Cuando la iglesia venga al Señor, reconozca que estaban muertas, reconozca que estaban lejos de Dios, y ellos vienen y piden perdón y tienen arrepentimiento, y es un arrepentimiento real. Y ahora Jesús le levanta, le resucita a esa iglesia, y esa iglesia que estaba muerta ahora puede ser una iglesia viva para Dios. Todavía hay esperanza. La ciudad de Sardis fueron conquistada 2 veces en el futuro de ellos, en el pasado. Ellos no daban protección porque pensaba que era grande y habían dinero y nadie le podía molestar. Aunque tenían un ejército velando las puertas, ellos se quedaban ahí dando chistes y se quedaban
se quedaban ni mirando, y eso fue el error de ellos, porque ellos pensaban, ¿quién va a atacar a esta ciudad tan grande y tan rica? Y pensaba que nadie lo iba a hacer, y mientras que ellos estaban no mirando y guardando las puertas, ahí llegaban ciudades y atacaban a ellos por dentro o por fuera, y llegaban adentro, porque pensaba que ellos estaban bien, que habían poder. Hermanos, nosotros muchas veces pensamos así espiritualmente. Pensamos que somos muy espirituales. Pensamos que estamos tan perfectos y bien con el Señor, que nada me puede pasar a mí. Y pensamos que, mira, yo conozco la Biblia, tengo versículos memorizados, yo voy a la iglesia cada servicio y yo doy mi diezmo y ofrenda. No hay nada que me pueda atacar. Y nosotros empezamos a bajar la guardia. Empezamos a quitar la armadura que Dios dice tenemos que tener puesta. Y ahora en ese momento que nosotros empezamos a quitarnos las cosas, la armadura, y empezamos a no protegernos espiritualmente, ahí viene Satanás y ataca a nosotros y caemos. Siempre necesitamos la ayuda de Dios en todo. Vamos al versículo 3 sobre esta carta de Sardis. Ahora Jesús dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Recuérdate de Jesús. Está hablando a esas personas que están muertas espiritualmente. Jesús dice ahora recuérdate pues de lo que has recibido y oído. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando del evangelio, está hablando de esa semilla que fue plantada en su corazón. Y Jesús dice, mira, no te olvides de lo que recibiste, de las bendiciones, lo que oíste, la palabra de Dios. Eso te va a vivificar o te va a levantar otra vez. Y dice, y guárdalo en su corazón, esa cosa que tú has recibido, esa cosa que tú has oído. Guarda la palabra de Dios en su corazón, guarda las verdades, guarda las bendiciones, para que cuando vengan esos tiempos difíciles, cuando Satanás viene a atacar en su vida, cuando viene la depresión, cuando vienen los tiempos difíciles, esas verdades, las cosas que yo he recibido, las cosas que yo he oído, eso que está guardado en mi corazón, me va a ayudar a levantarme en esos tiempos difíciles. Pero Jesús habla a esas personas muertas espiritualmente, y ahora dice el versículo 3, y arrepiéntete. En otras palabras, regresa otra vez a Dios. Tenga arrepentimiento, conozca que tú estabas muerta en el Señor espiritualmente, y ahora podemos, lo que Dios manda es a tener arrepentimiento. Pero mira lo que dice ahora, es el resultado. Dice a las personas que no tienen arrepentimiento, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, como el león. ¿Para qué? Para destruirle a ellos que están muertos. Va a venir como ladrón para darle castigo a esas personas que no tienen arrepentimiento, cuando Dios pedía de ellos para que Él podía levantarle a ellos, y dijeron que no, y no había arrepentimiento. Ahora Jesús viene con ese castigo y dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está dándole un aviso a ellos, una advertencia a ellos, que estén cuidado, necesita arrepentimiento. El juicio venía para ellos. Hermanos, quizás hay cristianos que tienen que acordarse de la palabra de Dios. Es posible esta noche que tú, viendo el video en esta noche, Dios te está diciendo a ti, recuérdate lo que ha escuchado, lo que ha visto en su vida, o lo que ha recibido, lo que ha oído en su vida, la palabra de Dios. Recuérdate de eso, porque se han olvidado de la verdad.
Y tú quizás esta noche están en el camino, quizás no estás muerto todavía, pero estás respirando poco a poco y está en ese camino a la muerte espiritualmente. ¿Por qué? Porque se han olvidado lo que han recibido, lo que han oído. Y esta noche, hermanos, Dios te está diciendo a ti, tenga arrepentimiento y acuérdate y regrese otra vez a Dios para que Dios te puede resucitar espiritualmente y tú puedes empezar otra vez a vivir para el Señor. Tenemos que recordar y tenemos que dejar que Dios sea dueño de nuestra vida otra vez. Es posible que esta noche el dueño en su vida, aunque es cristiano, es el mundo, porque está viviendo para el mundo y está apartado del Señor. Tenemos que regresar otra vez y reconocer y querer que Dios sea dueño de nuestra vida otra vez. Tenemos que recordar y ir y hacer discípulos y compartir con otros el Evangelio para que ellos también tenga vida eterna. Tenemos que aprender el fuego otra vez en nuestra vida. Mira lo que Jesús dice ahora en versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas. Estamos viendo algo bueno ahora. Está hablando de ese grupo que estaba bien. Mira, pero tienes unas pocas personas. La palabra ahí, pocas, algunas, no hay mucho, pero hay unas pocas personas en la iglesia, personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En otras palabras, que no están practicando el pecado. Había unos fieles unos buenos en medio de los malos que todavía no ha dejado que Satanás o el mundo llegue a él. Todavía hay vida en su vida. No han dejado que se han manchado sus vestiduras. Y Jesús dice de ellos, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice Jesús. En esos tiempos no se podía adorar más a los ídolos con ropa sucia. Tenía que ser ropa limpia. Y ahora la promesa para el Señor a estas personas fieles en la iglesia es que andarán con Jesús. Le adorarán a Dios. Recibirá vestiduras, ropas blancas en el cielo porque son dignas. Qué gran bendición esa verdad. Un día nosotros vamos a estar caminando en los cielos con ropa blancas. Hermanos, vemos dos grupos en esta iglesia. Vemos los fieles vivos y vemos los muertos en la iglesia. Hermanos, ¿cuál de esos dos grupos tú estás? Hermanos, tú puedes decir esta noche que yo estoy en el grupo vivo. O quizás tú puedes decir esta noche, sí, pastor, yo estoy en el grupo muerto. Hermanos, la verdad es que los que están ya en ese camino muerto o los que ya están muertos espiritualmente ni conocen que están muertos. No están haciendo nada para el Señor, tienen apatía. Y cuando tú le dices a ellos, están muertos, no están haciendo nada para el Señor, los rechaza porque ni ellos ven en su vida que están muertos para el Señor. Es posible, hermanos, esta noche que tú estás muerto y no te das cuenta, no quieres reconocerlo, pero realmente no hay nada pasando en su vida. No hay un deseo para servir al Señor, no está haciendo nada para la iglesia, no tiene un deseo para leer su Biblia, no hay un deseo para orar, no hay un deseo para venir a la iglesia, no hay nada para el Señor. Está muerto espiritualmente. ¿Cuántos hermanos, cuántos en la iglesia tienen su vestidura, su ropa manchada del mundo? ¿Cuántas manchas ya hay en su ropa blanca?
o en su ropa del mundo han dañado tu testimonio porque está en ese camino peligroso de la muerte espiritual. Vemos ahora en versículo 5 la promesa y la recompensa. Jesús dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En medio de una iglesia muerta, Él dice, el que venciere en esa iglesia, pues ahora ellos serán vestidos de vestiduras blancas. Está hablando de ellos que van a vestirse en el cielo con esta ropa blanca, estando con el Señor. Y dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Una gran confusión ahí en esa parte de ese libro. Ahora muchos piensan que significa que tú puedes perder su salvación. Porque dice, yo estaba en el libro, y ahora el versículo dice, y no borraré su nombre. Y ahora muchos dicen, es posible que Dios ahora puede borrar mi nombre del libro de la vida. Y es incorrecto. Tenemos que entender el contexto del mensaje. Tenemos que traer los otros versículos que hablan sobre el libro de la vida y saber el contexto, lo que es el propósito del Señor. Y no significa eso. Me gustaría, no podemos esta noche por el tiempo, pero me gustaría quizás un tiempo y pasar sobre este libro y qué significa borrar su nombre del libro de la vida. Y hablar sobre esas personas que no tienen su nombre todavía escrito. Y cuando viene ese tiempo de juicio y Dios abre los libros, ¿cuántos van a encontrar su nombre en el libro de la vida? Que es la entrada al cielo. Si tu nombre no está escrito en este libro, tú no entras en el nombre en los cielos con el Señor. Las personas que recibieron a Cristo como su único Salvador, Jesús escribió su nombre en este libro. Una vez que tu nombre está escrito realmente y recibiste verdaderamente a Jesucristo y escribió su nombre, Él no puede y no va a borrar su nombre de ese libro. No puede perder su salvación. Él no va a borrar, no puede borrar su nombre de ese libro de la vida. Quizás un día entramos un poquito más sobre eso, pero tenemos que seguir esta noche por el tiempo. Y dice, no solamente no borraré su nombre del libro de la vida, pero dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién? A esas personas que vencieren, que se quedan vivos espiritualmente, que siguen sirviendo al Señor y que hagan una relación que agrada al Señor, una relación personal, apasionado e íntima. Vamos a ver un versículo antes que se me olvide, en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Versículo 15. Dice así, hablando sobre el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A esas personas que nunca recibieron a Cristo como su único Salvador, esas personas que no estaban escritos en el libro de la vida, fue lanzado en el fuego, en el infierno, lago de fuego. Vamos a terminar esta noche con versículo 6, el versículo o las palabras que Jesús dice a todas las iglesias en el fin. Siempre vemos que en el principio es igual y en el fin es igual. En el medio dice algo bueno de ellos y dice algo que tienen que trabajar. Versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que tienen oído, escuchen estas palabras de la iglesia de Sardis. Hermanos, tú tienes oído esta noche. Dios está diciendo, el que tiene oído, el que está escuchando estos versículos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, pero está también hablándote a ti. Cristianos en la iglesia, en estos dos grupos,
uno vivo, uno muerto. Ojalá, hermanos, en conclusión esta noche, el tiempo que podamos examinar nuestra vida. Y quiero que ustedes en este momento realmente en oración examinen su vida, porque creo que el Espíritu Santo te está hablando a ti. No sé cuántas personas están viendo este video y realmente están muertos espiritualmente. No sé cuántos cristianos están en ese camino a la muerte. Están perdiendo su fuego para el Señor. Ya no hay un deseo para venir a la casa de Dios. Ya no hay un deseo para leer la palabra de Dios. Ya no hay un deseo para hablar con el Señor. Ya no hay un deseo para alabar y adorar y cantar al Señor. Ya no hay un deseo para hablarles y ser de bendición a otros, a proveer para necesidades, a dar a misiones. Ya no hay un deseo porque poco a poco te están muriendo espiritualmente. Hermanos, en el tiempo de oración en esta noche, quiero que tú ores y le pides a Dios: Dios, quizás perdóname. Tenga arrepentimiento y dice: Dios, yo entiendo, yo veo, en examinando mi vida, que yo estoy en ese camino a la muerte espiritual o la muerte espiritualmente. Y yo pido, Señor, que en este momento tú, orando a Dios, sea resucitado, me levante a mí para que yo pueda vivir para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, esta carta a la iglesia de Sardis, un mensaje no solamente para ellos, pero para nosotros también. No solamente para nuestra iglesia, para examinar nuestra iglesia, a ver si Iglesia Bautista Nueva Vida está muerto espiritualmente. Examinar nuestra vida personal, a ver si nosotros mismos como cristianos estamos muertos espiritualmente. Señor, que tú demuestres nuestra vida en este momento. Háblanos por medio del Espíritu Santo. Enséñanos en este momento si estamos en ese camino a la muerte espiritual. Y Señor, si tú nos enseñas algo esta noche, que podemos tener arrepentimiento, que podemos pedir perdón. Señor, perdóname, perdónanos también, la iglesia, para que nosotros podamos otra vez ser viva, podemos vivir para ti otra vez, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por este gran privilegio de compartir esta iglesia de Sardis, y ya tenemos 2 iglesias para terminar este estudio de las iglesias de Apocalipsis, y yo sé que va a ser de gran bendición las próximas 2 iglesias de Filadelfia y de Laodicea, y esperamos que Dios permite que llegamos a ese punto. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por estar pendiente y dar su tiempo para el Señor, para escuchar y dejar el Espíritu Santo obrar en tu vida. Si Dios te ha hablado a ti esta noche, sigue en oración, sigue examinando su vida, entrega su vida completamente al Señor. Bendiciones.